Hola a todos y bienvenidos a un nuevo curso de Cinema 4D avanzado de 0 a 100. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Luis David Salmerón Berbel. He hecho más tutoriales en otra ocasión, estuve haciendo tutoriales con Emir Studios de Substance, tal. Bueno, quisiera presentaros un trabajo que estuve haciendo hace unos meses con un amigo. Y bueno, este fue el resultado, más que nada para que veáis un poco las cosas que puedo hacer. Estoy haciendo otros proyectos y bueno, básicamente yo domino Cinema 4D, Substance Designer, Substance Painter, estoy ahí y estamos también con Unreal, ¿vale? Entonces, esto es más o menos el resultado que yo puedo estar sacando ahora mismo. Entonces, lo que yo quiero hacer con este curso es, digo avanzado, porque aunque voy a estar empezando de cero, no voy a empezar el programa suponiendo cosas, voy a tocar todo lo que es el manual entero de Cinema 4D, porque muchas veces nosotros vamos a mirar tutoriales sobre Cinema 4D, tutoriales así aislados, y vemos en plan tutorial de moderado, tutorial de tal, pero nunca acabamos de tener una perspectiva total del programa. Y muchas veces, a lo mejor llevamos 2-3 años trabajando con el programa y muchas cosas de él pues no las sabemos. Cinema 4D es un programa muy denso que tiene muchísimas cosas que si no las estudiamos, y el mejor sitio para estudiarlas es el manual, y después mirar canales, muchos tutoriales en YouTube, y bueno, ya os comentaré páginas donde podéis mirar tutoriales y canales que os recomiendo seguir, porque no os recomiendo solo seguir el mío, porque os estaréis limitando. Cuanto más métodos de trabajo de más gente distinta podáis ver, pues más aprenderéis. Se puede sacar muchas cosas de cada persona diferente, ¿vale? Pero páginas así de referencia estaría en YouTube la oficial de Maxon, y estaría también Cineversity. Cineversity es la página oficial de formación de Cinema 4D, que están subiendo cursos muy a menudo. No es un curso en plan, vamos a modelar, por ejemplo, una estatua, a esculpirla, no es eso, sino que van dando tips de cosas técnicas del programa, así como te hablan de todas las actualizaciones y te hablan de, digamos, de cómo usar bien una herramienta, ¿vale? Son muy útiles. Yo en este curso voy a intentar explicaros técnicamente cómo es el programa y voy a estar siguiendo el manual y bueno, aportaré cosas que no sean... no lo voy a seguir tal cual, sino que voy a ir añadiendo explicaciones y a añadir otras herramientas que no salgan justo en el orden del manual. Vale, entonces quisiera empezar hablando de la interfaz. Sobre todo cuando uno entra por primera vez, aunque quiero que este tutorial lo vea gente que es también experimentada en Cinema 4D, ¿vale? Porque seguro que hay cosas que, aunque llevemos un tiempo trabajando con Cinema 4D, seguro que no sabemos. Yo, después de llevar 3 años, 4 trabajando con Cinema 4D, hay cosas, muchas realmente, que no sé, y hasta que no leo el manual, pues no me entero de que existen o de que son de esa manera. Entonces, lo primero que vamos a estar mirando en este tutorial va a ser la interfaz y lo primero, sistemas de navegación y atajos de teclado dentro del panel vista, ¿vale? Que es como empezaría el manual. El manual lo podéis encontrar aquí en ayuda, mostrar ayuda y tal, y aquí tendríamos el manual, que es muy extenso. ¿Por qué hago un curso teniendo aquí un manual? Porque hay muchas veces que tú, si no tienes ni idea de cómo funciona Cinema 4D, por mucho que te leas el manual, está también en esta versión 19, no lo han sacado en castellano, pero está en castellano también, en otras versiones, hay muchas cosas que no las acabas de entender porque hace referencia a otras cosas avanzadas. A lo mejor te habla de una herramienta y te habla de otra cosa, de otra herramienta, que si tú no conoces el programa, pues no lo entiendes. Así que yo voy a tratar de exponer el manual de la manera más sencilla posible para que lo pueda entender todo el mundo y podamos realmente aprender todo,
bien todo el programa. Y sobre todo querré hacer hincapié en la parte de la programación, porque es muy útil a la hora de crear herramientas saber de Python. Yo aún sé poquito y tal, pero es algo muy importante, porque tú puedes crearte herramientas que a lo mejor el programa, pues muchas veces el programa no tiene, y haciendo tú algunas combinaciones tal con Python, puedes crearte tú una herramienta o puedes automatizar procesos o coger varias herramientas y juntarlas en un solo clic, ¿vale? Y son cosas realmente muy útiles que nos van a agilizar mucho el proceso. También quiero hablar de otra cosa, perdonad si voy saltando de una cosa a otra y no tengo un orden estricto, pero se me van ocurriendo cosas y tengo que contarlas. Cuando estamos trabajando con Cinema 4D o con cualquier programa, pero Cinema 4D especialmente porque es un programa muy denso que tiene mucha botonería, conviene mucho utilizar los atajos de teclado. Hay gente que apenas los utiliza y yo veo que trabajan muchísimo más lentos que yo. Yo puedo trabajar a pantalla completa muchas veces y no necesito más, no necesito botones porque lo tengo todo por atajos de teclado. Tengo crear las primitivas todas por atajo de teclado, varias splines por atajo de teclado, deformadores, etcétera, etcétera. Así que os recomiendo que lo hagáis. ¿Esto cómo se haría? Pues en ventana, entorno, aquí personalizar comandos, que obviamente también tiene su comando, mayúscula o Shift F12, aquí tenemos todas las herramientas del programa, ¿vale? Y entonces en estas herramientas las podemos filtrar por nombre si queremos buscarla, filtrar por atajo de teclado o cambiarle o asignarle un atajo de teclado, ¿vale? Sin embargo, voy a meterme de lleno con lo que quería explicar en este tutorial y no me entretengo más. Vale, en cuanto a la navegación en el entorno, en el panel Vista 3D, lo podemos hacer con los atajos de teclado, la tecla 1, presionamos tecla 1 y clic en la pantalla y estaremos paneando. Si clicamos en la tecla 2 y después clicamos en la pantalla, haremos zoom. Y con la tecla 3 podemos rotar. Algo que yo solo he encontrado que tiene Cinema 4D es precisamente esta opción. Hay programas como Maya, que Cinema 4D también tiene este sistema de navegación. Alt, clic izquierdo para rotar, clic de medio para panear y clic derecho para hacer zoom. Las tres con Alt presionado, ¿vale? Pero no he encontrado que tú puedas rotar refiriéndote a un punto en concreto. Esto cuando estamos modelando, por ejemplo, imagínate que estás modelando un USB, tú necesitas hacer movimientos muy específicos de rotación y tal, y Cinema 4D para esto es de los programas que he visto, que Modo aún no lo he visto y quisiera verlo, este es el mejor sistema de navegación, porque te permite moverte con muchísima precisión. También podemos hacerlo desde aquí arriba, panear, zoom y rotar. Sin embargo, perdemos muchísimo tiempo si estamos modelando aquí, teniéndonos que ir aquí arriba. Y después, que hacemos zoom respecto al centro de la pantalla y rotamos respecto a el objeto que tengamos aquí, justo en el centro de la pantalla, ¿vale? Y esto no es interesante. Lo que es interesante es hacerlo de forma muy rápida con los atajos de teclado. ¿Vale? Hasta aquí sería la parte de navegar. También podemos, con este botoncito de aquí, nos salen las vistas ortográficas, es decir, las vistas superior, frontal, derecha, que no tienen perspectiva, tal y todo esto. Y aquí lo que podemos hacer es también panear con la tecla 1, hacer zoom con la tecla 2 y con la tecla 3 estaremos rotando. ¿Vale? Pero rotamos de una manera que pocas veces es interesante, porque esto es una vista 3D, entonces estamos rotando lo que sería el canvas o mesa de trabajo, llámalo como quieras. ¿Vale? Entonces, para volverlo a la forma original, pues es bastante engorroso, ¿vale? Porque es muy impreciso. Entonces,
la forma de volver a... Os lo explico básicamente porque es una cosa que a mí me pasa muchas veces sin querer. Pues con Shift presionado nos movemos de 15 en 15 grados, ¿vale? Si podemos volver rápidamente a como lo teníamos por defecto. Si no, tenemos aquí otras opciones, tal, pero ya lo miraremos en siguientes tutoriales, que esto va a dar para mucho. Si queremos agrandar una de estas, podemos hacerlo siempre desde el botón o con el botón central del ratón. Si estáis trabajando en Mac, no os recomiendo que lo hagáis con el mouse que te viene con el Mac, porque no tiene botón central, y el botón central en programas 3D es muy, muy, muy imprescindible. ¿De acuerdo? Hasta aquí estaría la parte de navegación, muy sencilla. Solo tenéis que practicarlo un poquito y muy pronto le cogeréis manejo. Más atajos de teclado así en el visor. Si le damos a la tecla 4 en esta ocasión, podremos mover nuestro objeto. Ahora mismo se está moviendo, digamos, en la dirección perpendicular a la normal de la cámara. Es decir, no haría falta explicar esto, pero digamos, se mueve en esta posición, ¿vale? Así que no es una manera muy, muy buena ni recomendable de mover los objetos, ¿vale? Pero si en alguna ocasión especial queremos hacerlo por el motivo que sea de esta forma, que sepáis que podemos hacerlo. También con la tecla 5 podemos escalar el objeto. Con la tecla 6 podemos rotarlo, ¿vale? Estas, obviamente, mover, rotar, escalar, lo podemos hacer desde aquí. Sin embargo, la ventaja que nos ofrece es que podemos acceder a estos comandos de una forma muy, muy, muy rápida. ¿De acuerdo? Con estos atajos de teclado. Después tenemos, con la tecla 7, mover objetos sin hijos. Eso es muy, muy, muy importante. Tú imagínate que tienes un montón de objetos hijos. Ahora explicaremos el gestor de objetos y todo esto, ¿vale? Pero de momento me voy a adelantar un pelín. Y voy a poner un objeto clonador. Voy a poner 100 copias. Le voy a dar a la tecla C para hacer editable, tal. Ahora tengo 100 cubos. Entonces, tú imagínate que tenemos un montón de objetos en la escena, más que estos, ¿vale? Y este es el padre. Si movemos el padre, pues, obviamente, movemos los hijos. Esto va por jerarquía. Entonces, las coordenadas del padre se suman a las del hijo. Sí, básicamente eso. Entonces, hay veces que nos interesa mover el objeto sin mover a los hijos. Entonces, la opción más normal y la opción que se hace en todos los programas es venirte, seleccionas todos los objetos, los sacas, mueves el objeto padre y los vuelves a hacer hijos. ¿Vale? Esto es un aburrimiento y es una pérdida de tiempo. Yo agradezco mucho a Cinema 4D que haya puesto esta opción, porque con la tecla 7 y clic, podemos mover el padre sin mover los hijos. ¿Vale? Está desactivando momentáneamente, mientras tengamos pulsada la tecla 7, esta relación jerárquica parentesca. ¿Vale? Así que muy útil, apuntárosla porque no es muy común que se diga en los tutoriales y es súper, súper, súper útil, ahorra mucho tiempo. Después, con la tecla 8 pasaríamos a la selección enlazo, ¿vale? Esto es bastante inútil en esta ocasión, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, tienes una esfera, vamos a ponerle a esto más polígonos, y quieres hacer un tipo de selección así específico y tal, pues es muy cómodo poderte dibujar el lazo que quieres. A mí me salen estas líneas azules porque estoy probando una cosa según lo que leía en el manual, pero si no salen a vosotros, no os preocupéis, porque por defecto no tienen que salir. ¿Vale? Y con la tecla 9, la selección, digamos, tú tienes esta esfera alrededor del mouse y según esa esfera nos va a seleccionar. La esfera, pues obviamente podemos modificar el tamaño, ¿vale? Pero por defecto ya nos va bien que esté a 10. ¿Vale? Después una que no sale en el manual aquí, no sé por qué, es la tecla 0.
¿vale? Que la tecla 0 lo que sirve es para hacer esta selección rectangular. Súper útil también. Muchas veces para hacer Vs y tal. Vale, entonces, habéis visto esto, vamos a empezar a ver menús y tal, os voy a explicar cada uno de los menús para que tengáis una idea más general de cómo va el programa. Entonces, bueno, una cosa que os quería comentar es que cuando estudiáis en la universidad, si veis que hago muchos comentarios que no os interesan, me ponéis en los comentarios para que no me alargue, ¿vale? Pero creo que son cosas interesantes, si no, no las diría. Muchas veces cuando tú estudias en la universidad, es lo que me pasa a mí, digamos que los programas que estudias siempre, por ejemplo, si estudias videojuegos, si estudias efectos, estudias una parcelita del programa. Los programas 3D son muy extensos y a mí me parece un error centrarse en las universidades solo en la parcelita del programa que tú necesitas. Si es para videojuegos, pues solo aprenderás a modelar y no aprenderás apenas ni a poner cámaras ni a poner luces en tu escena, ¿vale? Entonces, hacer esta parcelita yo creo que limita mucho a la hora de trabajar. Entonces debemos conocer el programa en su máxima extensión y es muy importante saber controlar todo el tema de la interfaz. Y yo en ninguna carrera, en ningún lado, he dado nunca el tema de la interfaz de un programa 3D. Ni cómo configurarla, ni exactamente bien los paneles que hay, dónde están cada uno y para qué sirven. Entonces, quiero hacer muchísimo hincapié en esto, porque nos dará una visión general del programa que nos irá muy bien para empezar a entender dónde está cada cosa y empezar a desarrollar, digamos, los conocimientos para tú saber dónde está cada cosa y a partir de ahí pues poder ir experimentando, ir avanzando en el conocimiento del programa. No sé si lo he explicado muy bien, pero bueno. Entonces, lo primero que os voy a comentar de la interfaz es que podemos acoplar todas las ventanas del programa en el menú principal. Tenemos un montón de ventanas, entonces si soltamos cuando esto está iluminado, pues podemos ir colocando ventanas. ¿Vale? Todas estas ventanas por defecto, digamos, están ocultas en el programa o están, digamos, guardadas, ¿vale? Y las podemos sacar. Muchas veces las sacaremos en el momento en que veamos que vamos a usar mucho un conjunto de herramientas, pues la sacamos y nos la podemos dejar flotando o la podemos colocar en algún sitio de la interfaz. Entonces, para acoplarla en algún lado de la interfaz y no tenerla aquí flotando, porque a veces nos puede molestar, si tenéis una segunda pantalla perfecto, si no, pues siempre podemos acoplarla en cualquier sitio. Entonces, para acoplarla la seleccionamos aquí y, por ejemplo, pues cuando se te ilumine esta línea, pues la puedes soltar. Ahí la puedes. En esta ocasión ahora se me ha puesto aquí, de forma horizontal. Esto se puede cambiar. Si hacemos clic derecho tenemos un montón de opciones en las que ahora no voy a entrar porque no es el objeto de este tutorial, ¿vale? Pero que sepáis que está ahí si queréis investigar. De todas maneras, como voy a hacer un curso de la totalidad del programa, eso obviamente lo veremos, ¿vale? Pero también lo podemos acoplar aquí, ¿vale? Y también podemos redimensionar, ¿ok? Podemos hacer ventanas más grandes, más pequeñas, tal. También podemos convertirlo en pestañas. Como veis, aquí tenemos unas cuantas ventanas convertidas en pestañas. Lo convertimos en pestañas porque si no, no nos cabría. Hay que ahorrar el máximo espacio para tener la vista 3D, cuanto más grande mejor. Entonces, poniéndolo en pestañas, pues es una forma de tenerlo ordenado y ahorrar espacio. Entonces, a ver, para hacer pestañas yo apenas hago pestañas, ¿no? Pero se puede plegar. Ahora lo que he hecho ha sido plegarlo dentro de este objeto, pero sí, aquí está. Se pueden convertir en pestañas, ¿vale? Ahora para desanclar, clic derecho, lo desanclo y ahí tendríamos. Y otra cosa que podemos hacer es añadir este grupo de comandos dentro de una ventana. Para hacerlo, clic y lo colocamos aquí. A ver, espera.
Esto antes suele hacerlo bien. Desanclar. Si no nos lo deja colocar justo ahí, pues entonces podremos poner una pestaña, una paleta, y en teoría, bueno, ya me miraré cómo hacerlo exactamente para convertirlo en pestaña aquí, ¿vale? Pero esta es la idea, básicamente. Entonces, la interfaz de Cinema 4D es totalmente configurable. Podemos crear nuestras paletas con nuestros iconos. Podemos ir rescatando iconos de diferentes lugares y colocarlos en una paleta. Normalmente, pues los que más usamos. Y editar los menús existentes para cambiar, quitar, añadir herramientas, tal. También tenemos diferentes entornos. Este es el entorno estándar, el entorno con el que solemos trabajar más, ¿no? Pero va bien mirarse también los demás. Para animar, por ejemplo, pues este va muy bien porque tenemos todas las herramientas más disponibles de animación. Para hacer UVs yo siempre utilizo este porque hay muchas herramientas que no tenemos disponibles en el menú estándar. Y después otros interesantes pues puede ser el de modelado, que tenemos aquí a la vista herramientas de modelado, en vez de irlas a buscarlas aquí en Maya, pues directamente tenemos muchas de ellas aquí. ¿Vale? Es bastante útil. Después para Motion Track, para el tracking, ¿vale? Lo tendríamos aquí. Para hacer rigging, ¿vale? Esto me parece que es la primera vez que abro este menú porque es nuevo de la versión 19. También tenemos el de esculpir, ¿vale? Nos quedaremos en el estándar. Nosotros también podemos crear nuestra propia interfaz y después la podemos guardar, ¿vale? Pero no hablaré de esto porque tampoco hemos aprendido bien a crearla aún. Entonces, empezaremos hablando sobre el menú principal. Aquí tenemos el menú principal y aquí tenemos los comandos más importantes, si no todos, los del programa. Entonces, estos comandos, dependiendo de la interfaz que hayamos puesto, pues tendremos unos u otros. En el caso de las UVs, pues tendremos aquí a la vista las herramientas para hacer las UVs. Después tenemos gestores. Los gestores son paneles independientes que nos permiten controlar los diferentes parámetros, por decirlo así, del programa. Aquí abajo tenemos, aquí arriba tenemos el gestor de objetos, donde estarían todos los elementos de nuestra escena. Aquí tenemos un gestor donde podemos controlar los atributos, un gestor donde podemos tenerlo todo ordenado por capas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un gestor de materiales donde están todos los materiales de nuestra escena, ¿vale? Cabe comentar que los paneles, a diferencia de otros programas, son independientes. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, renderizar nuestro fotograma o nuestra escena, nuestra animación tal, y después, como es un menú independiente, lo podemos ocultar y podemos seguir trabajando en nuestra escena. Esto yo creo que no lo he visto en ningún programa 3D más. Me parece. ¿Vale? Que el hecho de que tú puedas estar renderizando y trabajando a la vez, quizá me equivoco y hay programas que sí, ¿vale? Pero no los he tocado todos. Lightwave desde luego que no permitía esa opción. Entonces, son independientes, pero a la vez también lo que hagas en uno afecta en otro. Obviamente tú cuando traes un objeto aquí, pues lo tenemos reflejado en el gestor de objetos. Si lo movemos, lo tenemos en el gestor de coordenadas actualizado, ¿vale? Después, ventanas, ya hemos hablado de las ventanas, que podemos colocarlas en el menú principal, redimensionarlas, desanclarlas, ¿vale? Y colocarlas ya a nuestro gusto. Después tenemos las paletas de iconos, ¿vale? Nosotros dejamos presionado en cualquiera de estas el mouse y nos van a aparecer un conjunto de herramientas ordenadas por grupos, de los que ya hablaremos más adelante. Después tenemos los menús contextuales, es decir, menú contextual es clic derecho y todas las opciones que te salen. Depende de las opciones que tengamos en el menú contextual, del panel y de la situación en la que
la situación del programa. Por ejemplo, ahora me salen otras herramientas que si yo lo hago de esta manera, ¿vale? Fuera del objeto. Después, gestor de objetos. Un gestor muy importante, como ya he comentado, contiene todos los elementos de nuestra escena, ya sea geometría, ya sean luces, ya sean cámaras, ya sean materiales, ya sean etiquetas, que las etiquetas son, digamos, una información complementaria al objeto. Como veis, tú creas un objeto y por defecto tiene unas paletas aquí que habla de una información. Nosotros podemos añadirle información. Esa información puede ser, por ejemplo, algo no muy difícil de explicar ahora mismo. Bueno, podría ser esta, la etiqueta de font, muy importante, es la etiqueta de suavizado. Os la voy a explicar porque es una herramienta muy importante que debemos conocer. Voy a crear, por ejemplo, esta cápsula. Si yo ahora le bajo el ángulo de suavizado, vemos que podemos ver cada uno de los polígonos independientemente, ¿vale? Así es como se vería en la vida real un objeto que tuviese esta forma. Lo que pasa es que en un programa 3D, pues, no podemos crear infinitos polígonos para que la superficie sea súper redondita. Entonces, bueno, en los cortes los vemos porque hay un cambio de ángulo, ¿sabes? La luz incide de una forma en esta superficie, de una forma distinta en esta. Entonces, lo que nos interesa es que nos haga una interpolación, ¿vale? Para que nos disimule, nos quite totalmente esos cortes. Entonces, subiéndole este ángulo de suavizado, vemos como si fuera una superficie totalmente lisa, cuando realmente, pues no lo es. ¿Vale? Entonces podemos hacerlo por ángulo. En caso de un cubo, si lo subimos más de 90, pues nos quitará, también nos hará un suavizado en todas las caras, ¿vale? Entonces hay que saber jugar también muy bien con el ángulo de suavizado. Ya haremos un tutorial muy específico acerca de esto porque es más complejo que esta herramienta, se complementa con otras funciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué más comentaros del gestor de objetos? Bueno, sí que para seleccionar objetos podemos seleccionar un objeto, una cámara, una luz aquí en el visor 3D, o podemos también seleccionarla aquí en el gestor de objetos y automáticamente estará seleccionada aquí en el panel de la vista. También comentaros, que me he apuntado aquí, si no se me olvidan las cosas, estas herramientas de aquí. Esto sirve solo para objetos paramétricos. Si esto no es un objeto paramétrico, pues no tenemos esa opción. ¿Veis? Ahora solo tengo estas. Vale, estos puntitos de aquí, ¿qué significan? Digamos que por defecto, tal y como vienen, el objeto estaría activo. Podemos activarlo o desactivarlo. Sin embargo, tiene 3 modos diferentes. ¿Vale? Dices, vale, este es desactivado, este es activado, y este verde, ¿qué es? Vale, pues para entenderlo, debemos hacerlo hijo de un objeto, ¿vale? Y debemos ocultar ese objeto. Si nosotros ocultamos el objeto padre, automáticamente los objetos hijos estarán ocultos. Pero ¿qué pasa si queremos que algún objeto hijo esté oculto? Pues entonces clicamos sobre este botoncito de aquí y para eso sirve este icono verde, para hacer visible el hijo cuando el padre está oculto. Vale, esto por una parte, los puntitos de aquí arriba. Los puntitos de aquí abajo simplemente son para el render, ¿vale? Tienen la misma función, pero son para el render. Por ejemplo, aquí hacemos un render y se ve el objeto, ¿verdad? Pero si nosotros ocultamos, ponemos el icono aquí en rojo, en el render no se verá ese objeto. Vale, y como último comentaros aquí en el panel en el gestor de objetos, es este botoncito de aquí, que sirve para asignar un objeto a una capa. ¿Vale? Es muy útil tener ordenados los grupos, sobre todo cuando estamos haciendo escenas complejas. Primero, tener ordenados los elementos aquí, por carpetas, que yo llamo,
que muchas veces son nulos. Por meter en un nulo aquí, por ejemplo, habitación y todos los elementos de la habitación aquí, casa, pared, comedor y todo por nulos. Sin embargo, a veces esto no es suficiente, entonces siempre podemos ordenarlo además por capas. ¿Ventajas de esto? Bueno, que podemos aislar de una forma muy fácil los objetos de esa capa. Podríamos tener 1000 objetos en la escena, pero si tenemos un objeto o un grupo de objetos en una capa, los podremos aislar todos ellos con este botón. Podremos hacerlos invisibles con este, podremos hacerlos invisibles del render, podremos sacar para que no se vean aquí en el gestor de objetos y no molesten, en plan, para que no sobrecargar esto de elementos. También podemos bloquearlo para no poderlo modificar, tal. Como veis, es bastante útil. Vale, una vez visto esto, vamos al gestor de materiales. Aquí en el gestor de materiales vamos a tener todos los materiales que tiene nuestra escena. Para crear un objeto, un material es tan fácil como hacer doble clic o... Espera, clic derecho. Ah, pues mira, clic derecho no funciona. Aquí, crear material PBR o crear nuevo material. ¿Vale? Y hay alguna forma más. Y para colocarlo, pues simplemente lo arrastramos y lo colocamos sobre el objeto. Así de simple y sencillo es asignar materiales. ¿Vale? Sin embargo, no acaba aquí lo de los materiales. Podemos crear varios tipos de materiales, ¿vale? Que se ajustan dependiendo si queremos hacer un cristal y tal. Hay veces que diferentes tipos de materiales pues nos pueden ayudar más a conseguir el tipo de material que queremos. También podemos cargar materiales, 1000 historias podemos hacer por aquí y guardar materiales preestablecidos, etc. El tamaño de los iconos, es decir, es brutal la cantidad de cosas que tiene esto, que las iremos viendo poco a poco. No me enrollo más con esto. Vamos al gestor de coordenadas. Aquí tenemos las coordenadas, digamos, tanto la posición. Si no damos enter, no nos actualiza. ¿Vale? También tenemos aquí el tamaño de nuestro objeto. Como es un objeto paramétrico, pues no puedo modificarlo individualmente. Y la rotación. ¿Vale? Nos puede ser muy útil para trabajar, sobre todo modelar con precisión, utilizar el gestor de coordenadas, tanto para mover el objeto como para agrandarlo de una forma más, digamos, mucho más controlada. Para hacer arquitectura, por ejemplo, pues nos viene muy bien tener este tipo de controles. Y también el hecho, que esto tampoco lo tienen todos los programas, que yo creo que deberían tenerlo, es el hecho de poder poner operaciones matemáticas. Puedo poner, por ejemplo, 200 centímetros y lo puedo multiplicar por 5 aquí, que es el asterisco. ¿Vale? Hay una manera de hacer raíces cuadradas, también se puede elevar, es decir, es bastante versátil esto. ¿Qué os iba a comentar más de aquí? Sí. También podemos introducir medidas del sistema decimal, es decir, trabajamos en centímetros, pero tú puedes escribir aquí, por ejemplo, 1 metro y automáticamente te transforma a 100 centímetros. No hace falta que escribas tú numéricamente el 100, sino que pongas tú, también puedes poner 1 kilómetro. ¿Vale? Automáticamente ya tienes una distancia de 1 kilómetro. ¿Vale? También es bastante útil eso, saberlo. Vale. También tenemos aquí la barra de herramientas. Barra de herramientas de animación, que se llama. ¿Vale? Entonces, este es el timeline que tenemos de nuestra escena, la línea de tiempo. Es una versión simplificada porque la extensa, la que tiene todas las funciones, pues, digamos, se divide en dos, línea de tiempo y tal. Ah, bueno, no, pues no sé por qué está dividida en dos, la verdad. ¿Vale? Pero aquí vamos a tener, pues, un montón más de controles, como veis, para poder tener mucho más control sobre nuestras animaciones,
Pero de una forma básica, aquí podemos animar tanto lo que es la posición, como rotación, como escala de nuestros objetos, de una forma muy sencilla. Para hacerlo, simplemente nos colocamos, por ejemplo, aquí en el fotograma cero, hacemos un clic aquí y hemos creado un fotograma clave, lo movemos para allá y ya tenemos nuestra animación hecha. Aquí le damos a play. ¿Vale? Esto de darle a play y echar para atrás, tal, todo va asignado con atajos de teclado y es muy útil también aprendérselos. A ver, siguiente cosa. Gestor de atributos. Aquí vamos a tener los atributos. Voy a leerme exactamente lo que he escrito. Muestra propiedades y opciones de los objetos, de los materiales, de los shaders, de las etiquetas, de las pistas o claves seleccionadas, ¿vale? Y las propiedades de la herramienta también. Entonces, siempre que queramos modificar cualquier cosa, pues aquí abajo tendremos todas sus opciones, ¿vale? También tenemos unas coordenadas, digamos, locales propias del objeto. Tenemos aquí un panel básico, esto en cuanto a los objetos, que es igual en todos, ¿vale? Ya explicaremos. ¿Vale? También tenemos, por ejemplo, seleccionamos la herramienta Spline, ¿vale? Esta tiene pocas opciones, pero, por ejemplo, esta tiene más. La herramienta de extruir, ¿vale? Aquí estarían todas nuestras propiedades de herramientas. De material, si selecciono el material, pues tengo aquí todas sus propiedades, ¿vale? Siempre que queramos ir a las propiedades de algo, sabemos que estará aquí abajo, en el gestor de atributos. Vale, más o menos hemos visto las cosas principales, los paneles principales del programa. Tenemos más, aquí en ventana los tenemos todos. A ver, cosas importantes. Gestor de tomas. Vale, quiero comentarlo. Gestor de tomas sirve... lo voy a explicar de otra forma. Cuando estás haciendo sobre todo cosas en plan arquitectura, ¿vale? Que en arquitectura hay que afinar mucho las características. Digamos, necesitas un render de mucha calidad, que a veces te puede tardar incluso horas, ¿vale? Tú, cuando quieras hacer una prueba para ver cómo te queda, pues no quieres pasarte unas cuantas horas mirando la pantalla. Y tampoco quieres cambiar toda la configuración del render para después volverlo a ajustar. Entonces tú puedes hacer diferentes, digamos, configuraciones de render. Una, digamos, que será la definitiva, por ejemplo. Una intermedia para ver más o menos cuando ya tengas el resultado medio afinado, pero no quieres estar 20 horas delante de la pantalla esperando a que renderice. Y después una más básica para, yo que sé, cambias una cosa y para ver cómo queda de forma rápida. Pues podemos tener un montón de configuraciones de render diferentes. Bueno, creo que esto lo introdujeron en la versión 16, parece, y es súper útil. Después gestor de materiales, este ya lo hemos visto, gestor de coordenadas, gestor de capas, capas de esculpir, ya lo veremos. Visor de imágenes, que es donde se renderizan nuestras imágenes, ¿vale? Y esto sería lo principal, ¿vale? Una vez visto más o menos la interfaz, vamos a hablar un poco de las técnicas de modelado. No voy a profundizar en ninguna, porque quiero hacer tutoriales ya más específicos, encarados a hablar de cada una de estas tácticas de modelado, pero vamos a hablar un poco en general de las que hay. En principio son 3, pero aquí te pone en el manual te lo divide como en unas 7. Así que bueno, vamos a comentar un poco. La primera es GSC, son las siglas. Geometría sólida constructiva. Quiere decir que todos los objetos parten de primitivas. ¿Vale? A veces hay escenas que podemos hacer realmente entre cubos y cilindros y esferas y poco más, te puedes montar una escena. Muchas veces en videojuegos, cuando se le da poco detalle, pues al final acabas trabajando casi solo con cubos, cilindros y poquita cosa más. ¿Vale? Esto es un modo de modelado simple, que va muy bien para practicar,
pero cuando quieres cosas más avanzadas, pues tienes que buscar otro como el que viene ahora. Modelado poligonal. Entonces, la definición sería un poco, se emplean técnicas para crear, unir y editar polígonos. ¿Vale? Entonces, tú puedes partir muchas veces de una primitiva y a partir de herramientas crear más polígonos, hacer cortes, unir algunas cosas, tal, para acabar de confeccionar tu pieza. O puedes directamente partir de la nada, digamos. No me acuerdo, esto no estaba aquí, yo creo que debería estar aquí. Puedes crear un polígono vacío, por ejemplo. Modo puntos. Comando clic. Será control allí. En Windows. Y te has creado 4 puntos. ¿Vale? Esto sería totalmente partir de cero. Y después los unes. ¿Vale? Desde no hace mucho tiempo tenemos la herramienta que realmente no sé dónde está, pero es el atajo de teclado, muy útil, ¿vale? Que nos ayuda a trabajar de una forma más rápida en algunas ocasiones. ¿Vale? Partiríamos de cero y le iríamos dando forma a nuestro objeto poco a poco y utilizando todas las herramientas que tiene Cinema para ir dándole forma a nuestro objeto. También, bueno, este modo te ofrece un control completo sobre la geometría y puede ir acompañado también de subdivisión de superficie. Hablaré de la subdivisión de superficie un poquito después. Tenemos también el método de esculpir. Digamos que este es un modelado no técnico y digamos que es muy parecido o totalmente igual al cuando esculpes en la vida real. Realmente las herramientas que tenemos pues serían las mismas, con una clara ventaja, que aquí podemos añadir geometría, cosa que cuando estás esculpiendo una piedra y te has cargado un cacho, pues ya no puedes volver atrás. Vamos aquí, voy a hacer una pequeña demostración, porque no es una parte muy explotada dentro de Cinema 4D y quiero que la veáis un pelín. Podemos ir añadiendo más de esto, más subdivisiones, agarrar, verificar. A ver, obviamente no es un ZBrush, pero tiene muchas opciones interesantes y creo que poca gente lo usa. Obviamente, si tuviera yo que hacer un personaje o algo muy complejo, pues no usaría Cinema, porque ZBrush es impresionante, es un programa excelente, pero si tengo que hacer algo rápido y tal, pues Cinema 4D me brinda las opciones suficientes como para hacer cosas muy, muy potentes e interesantes. No es moco de pavo este sistema. Cinema 4D tiene un sistema esculpido bastante potente. Después, generadores. Pueden usarse en combinación con splines para ayudarte a crear objetos. ¿Vale? Por ejemplo, quieres crear una cortina. Por ejemplo, a lo mejor dirías, voy a partir de aquí, voy a hacerlo editable, voy a poner un montón de puntos, y a lo mejor vamos a coger esto, lo tiro para acá, ¿vale? Me hago una cortina, después le meto más cortes, le meto cambios, vale, esta sería una manera. Pero yo vi una muy interesante en un tutorial. ¿Vale? Los tutoriales a veces no solo son para aprender una herramienta, sino para ver cómo a alguien se le ha ocurrido combinar algunas herramientas. La verdad es que hay gente que piensa mucho. Entonces, por ejemplo, pones esto para la cortina, digamos, es una spline fórmula. Tú aquí sabes algo de matemáticas y algo del lenguaje que usa aquí Cinema 4D. Yo aún no sé, apenas. Tú puedes escribirte tus propias fórmulas y puedes sacar exactamente la forma de spline que tú quieras. A mí me gustan bastante las matemáticas y sé que son muy importantes. Y cuanto más las podáis usar, tanto matemáticas como programación, usadlas, porque es que el control que tiene una persona sobre un programa, sabiendo Python y sabiendo matemáticas, a una persona que no tiene ni idea,
representa un cambio brutal. Me estudiaré toda la parte de Python y ya veremos cómo generar nuestras propias herramientas. Es súper potente, además para mí me parece súper divertido. Con el generador forro, pues seleccionamos estas dos y nos creamos nuestra cortina. No sé si aquí podríamos añadir diferentes. Sí. Exacto. Podemos hacer 3. Y con estas splines podemos controlar totalmente. Imagínate que aquí... Bueno, esto no sé si saldrá bien. No, esto de añadir más polígonos no sale bien. ¿Vale? Pero tienes bastantes controles. Después aquí podrías añadirle, a su vez, deformadores. ¿Vale? Deformadores haciéndolo un poquito con ojo, no de la forma que lo estoy haciendo, ¿vale? Pero digamos que cuando tú trabajas con generadores, deformadores de los que hablaré ahora, y más herramientas, puedes, digamos, te es mucho más sencillo crear una gran variedad de objetos. Hay objetos que te toca modelarlos poligonalmente sí o sí, pero digamos que todos estos generadores, deformadores y tal, te aportan, digamos, una forma de trabajar mucho más rápida y a veces te permite controlar... A ver, tampoco te permite controlar las cosas punto a punto, pero es impresionante lo rápido que podemos llegar a construir cierto tipo de cosas. Por ejemplo, este deformador, si queremos aplicarle un ruido, ¿vale? Este tipo de cosas, hacerlas a mano, pues sería un engorro. Así que yo os animo a investigar mucho, que ya os hablaré yo, pero también investigar por vuestra cuenta de todas estas herramientas, porque son brutales. Y combinadas unas con otras, ya no... Digamos, los resultados que puedes sacar son infinitos. Siento que cada vez que explico algo me voy por las ramas, pero bueno. Subdivisión de superficie. Técnica avanzada, tal, que partes del modelado poligonal. Tú te haces, por ejemplo, un objeto súper currado como este, digamos con pocos polígonos. Es coña, por ejemplo, se hace muchísimo con los personajes y con cualquier tipo de cosa, de elemento orgánico. Tú lo haces con un número de polígonos limitado y tal, y después le añades una subdivisión de superficie para suavizar. Bueno, digamos que son objetos subdivididos dinámicamente y lo que haces es suavizarlo. Para crear coches, por ejemplo, se utiliza muchísimo también. Tú no puedes crear todos los polígonos de un coche uno a uno. Creas, digamos, la malla básica que le dé, bueno, sí, la forma básica, digámoslo así. Y después lo podemos subdividir. Si utilizamos un cubo, pues nos lo convierte en una esfera, ¿vale? Pero la idea es hacerlo con otro tipo de objetos, pues, más elaborados. Si nosotros queremos, por ejemplo, que por una parte no esté tan suavizado, lo típico, se le mete un corte, ¿vale? Entonces, lo que hace esta herramienta es hacer una interpolación. La interpolación entre este punto y este punto es dejar este punto en medio y crearte puntos intermedios, ¿vale? Entonces, aquí digamos que te está haciendo una interpolación entre este punto y este punto, entonces, cuanto más puntos le añadamos, pues estaremos consiguiendo bordes más duros, porque estamos cambiando la interpolación del objeto. Vale, esto para una caja no sería necesario, ¿no? Pero muchas veces, bueno, siempre que estamos trabajando con objetos más complejos, pues se hace muy útil. Para que veáis un poquito más, voy a trabajármelo un pelín más. A ver. Ay, es un poco incómodo modelar así. De acuerdo. Le hago, digamos, estos cortes. Vale, ya tengo la superficie esta totalmente subdividida. Bueno, suavizada. Vale, ya os digo que esto sobre todo para cosas orgánicas, chapas de coches, helicópteros, vehículos en general, armas también,
decir, todo lo que no sea como un armario cuadrado va a necesitar subdivisión de superficie, ¿vale? Después están las metabals, que es una cosa que he tocado muy poco y no creo que os vaya a poder poner ningún ejemplo ahora mismo. Si queréis lo puedo intentar, ¿vale? Lo que hace esto es transformarte, digamos, te da una sensación de fluido, ¿vale? Se pueden conseguir animaciones muy cucas si se combina con Expresso, digamos un sistema nodal para combinar ciertas operaciones, ¿vale? Y si se subdivide, pues obviamente el resultado es mejor. No sé por qué no me cambia esto. A ver. Vale, esta forma sí. Bueno, ya miraremos todo esto. Y después tenemos las booleanas y la deformación. Las booleanas nos ayudan mucho, nos hacen la vida muchas veces mucho más sencilla. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy rápido. Imagínate que tú quieres hacer un agujero que tenga este aspecto, un aspecto de flor. Si lo tuvieras que modelar te podrías morir. Pero con la booleana, pues tú puedes hacer... bueno, lo voy a hacer por... Yo lo tengo asignado por atajo de teclado, lo tenéis aquí, en booleano. Le voy a aplicar una extrusión a la flor. Extrusión para abajo. Vale, ya tendríamos el agujero. Vale, las booleanas son muy útiles. Y después también estarían lo que son los deformadores. También súper útiles a la hora de modelar, porque hay cosas que muchas veces serían muy difíciles de hacer a mano. Básicamente el factor humano pues no es perfecto, pero el factor matemático pues la verdad es que muchas veces es muy bueno. Voy a hacer esto más alto, 10 metros, y esto le voy a poner 50 segmentos, y lo voy a aplicar pues, vamos a probar con 2 o 3, ¿vale? Por ejemplo este es súper útil, si tuvieseis que hacer esto polígono punto a punto, pues os podíais morir, y nunca os quedaría de esta manera. Después también tenemos uno que a mí me encanta. Me encanta sobre todo porque yo hice esto que vais a ver a mano y después descubrí que estaba esta herramienta, ¿vale? Tardé muchísimo tiempo en conseguir un resultado aceptable y con esta herramienta pues lo podemos hacer de una manera muy automática. Enroscar para las barandillas. Toma. ¿Vale? Y yo haciendo esto a mano. Fue horrible. A ver, voy a disminuirle polígonos para que me quede bien suave. 2, 10, 2. Vale, ya veis, son muy útiles los deformadores, hay muchísimos más y los iremos viendo. Vale, pues hasta aquí este tutorial introductorio y lo siguiente que vamos a empezar a ver son las opciones del panel de vista.